quisiera empezar señalando esta tarde que en los últimos años, América Latina y particularmente Centroamérica, los derechos a la libertad de expresión y de prensa han ido en detrimento, ya lo decía Amparo, y con ellos el derecho de la población a estar informada. Después de históricas luchas que ustedes saben, los pueblos de Centroamérica hemos librado para garantizar derechos y libertades ciudadanas, entramos a una etapa de regresión profunda y cada vez nos enfrentamos más a el acoso, el hostigamiento, la persecución contra periodistas y medios independientes que se ha incrementado. Y esto realmente no es una casualidad. Con el deterioro de la institucionalidad democrática que la región está experimentando, las dificultades para ejercer libremente la profesión son las mayores que hemos enfrentado, yo me atrevería a decir, en los últimos 30 años, después de la apertura democrática y de la firma de los acuerdos de paz. Y en estas últimas 3 décadas han sido las y los periodistas de pueblos indígenas y comunitarios, pero también las mujeres periodistas, quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. En Guatemala, por ejemplo, la persecución y el acoso contra periodistas y medios independientes a través de denuncias penales y de órdenes de captura sin sustento están en aumento. Hay acoso digital, cerco económico, amenazas, seguimientos, bloqueos permanentes a fuentes de información. Hay periodistas y trabajadores de medios de comunicación que están encarcelados, varios más en el exilio forzado y otros se encuentran sujetos a procesos judiciales. En El Salvador, ya lo decía Amparo y no me detengo mucho más, el gobierno está utilizando instituciones públicas para hostigar a los medios de comunicación y a los periodistas críticos e independientes. Recientemente, por ejemplo, se aprobaron reformas al Código Penal con penas que prevén hasta 15 años de cárcel contra periodistas que informen sobre el accionar de las pandillas. Y a inicios del 2022 se reveló que al menos 30 periodistas, empleados de medios de comunicación y decenas de defensores de derechos humanos fueron sometidos a espionaje ilegal a través de Pegasus. En Honduras, la violencia ha dejado un saldo de 90 periodistas y comunicadores asesinados en las últimas 2 décadas. El hostigamiento contra periodistas nacionales y extranjeros se agravó desde el golpe de Estado de 2002 y con la cuestionada reelección del político de derechas Juan Orlando Hernández en 2017. A pesar del cambio de gobierno que recientemente ocurrió, continúan los ciclos de amenazas a la libertad de expresión, ataques, leyes de criminalización, judicialización, atentados y asesinatos. En Nicaragua existe un estado de total criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión. 4 medios de comunicación, 100% Noticias, Confidencial, La Prensa y Trinchera de la Noticia, fueron cerrados por el Estado nicaragüense y están ocupados por la policía. Los 3 primeros fueron confiscados a través de formas ilegales. Entre 2007 y 2022, 54 medios de comunicación fueron cerrados, entre ellos 11 radioemisoras y canales de televisión de la Iglesia Católica. Y 8 personas vinculadas a medios de comunicación están encarceladas por delitos como conspiración, divulgar falsas noticias y lavado de dinero. 130 periodistas nicaragüenses están en el exilio. Y en Costa Rica, a pesar de ser un país reconocido como muy democrático a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno del presidente Chávez, iniciaron acciones y discursos estigmatizantes contra periodistas críticos que han derivado en acoso digital y también en ataques con el hashtag prensa canalla. No sé si les suena. Los gobiernos están utilizando a las instituciones públicas y el dinero público para hostigar a los medios de comunicación, pero no solo los gobiernos, también los grupos de poder económico, los grupos de poder político y militar, las familias de las oligarquías centroamericanas y también el crimen organizado, que están considerando al periodismo como su enemigo. Para resumir en una frase,
esta estrategia de acoso, de hostigamiento, de criminalización y de ataques a la libertad de expresión y de prensa tiene un solo objetivo: silenciar a medios y periodistas incómodos, independientes y críticos del poder, que informan y trasladan a la población aquello que los sectores de poder quieren mantener oculto, como por ejemplo los casos de gran corrupción. Para hablar muy rápidamente sobre mi país, Guatemala, entre 2015 y 2018 se presentaron decenas de investigaciones por casos de gran corrupción y graves violaciones a derechos humanos en los que estaban vinculados políticos, diputados, pero también miembros del sector privado y, por supuesto, personas vinculadas a redes de crimen organizado. Tras esta inédita acción de la justicia, con el apoyo de una comisión internacional de nombre Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ahora nos enfrentamos a lo que podríamos llamar la contraofensiva de esta alianza pro impunidad, que el pueblo de Guatemala le llama Pacto de Corruptos. Y esta contraofensiva está dirigida a jueces, juezas, fiscales y personas que lideraron la lucha anticorrupción, también a directivos y personal de entidades de control, como la Contraloría de Cuentas o la Defensoría del Pueblo, también a fiscales generales y magistrados independientes, pero por supuesto a lo que estamos llamando periodismo independiente o crítico. Y a la pregunta de este panel sobre cómo impacta al periodismo el cierre del espacio cívico, los recortes de derechos y libertades ciudadanas y, por supuesto, cómo impacta a nuestro deber de informar, quisiera rápidamente decir algunos temas claves. Primero, el periodismo parece ser la primera víctima o el primer frente de ataque de los gobiernos de corte autoritario que buscan concentrar el poder. Y para lograrlo lo están haciendo de diversas formas. La primera, limitando el acceso a la información pública, a través de leyes, a través de falta de voluntad política y a través de concentrar el poder. Esto no solo afecta el derecho que tenemos los periodistas de hacer nuestro trabajo, sino sobre todo, y esto es lo esencial, el derecho de la ciudadanía a recibir información y datos sobre los hechos que le afectan para tomar decisiones y tomar una postura. Un segundo tema es el temor, la censura y la autocensura, que cada vez es más recurrente en las salas de redacción. Pero no solamente nos autocensuramos las y los periodistas por temor a que seamos encarcelados, sino también nuestras fuentes de información. Hay muchos funcionarios públicos que decidieron mejor no dar información o fuentes claves que deciden no hablar con los periodistas por temor a las represalias. En esto juega un papel fundamental la criminalización, o dicho en otras palabras, el uso del derecho penal como herramienta de criminalización para castigar a aquellos periodistas independientes. Esto juega de alguna manera un papel ejemplarizante, es decir, desalentar al periodismo independiente. Cuando se encarcela el periodista, el mensaje para otros periodistas es: decide bien lo que vas a informar y cómo lo vas a informar, o te va a suceder lo mismo, exilio o cárcel. Pero también se da la inversa. Cuando un periodista es independiente y publica temas que generan impacto, esto también alienta a otros periodistas a continuar por ese camino. Y este efecto alentador no solo es para las y los periodistas, sino para la sociedad en general y para otras organizaciones. Pero un tercer punto que quisiera resaltar es que se está forzando a las y los periodistas a salir al exilio. ¿Para qué? Para cerrar medios de comunicación independientes y para que en el exilio no podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Este exilio forzado, guardando por supuesto las distancias, nos recuerda aquella triste década de los años 70 y 80, donde muchos guatemaltecos y centroamericanos debimos salir, incluso refugiarse en México y en otros países del continente. Solo en Nicaragua, 130 periodistas en el exilio, solo en Guatemala, 30 operadores de justicia y periodistas que también están en el exilio. Además, de forma paralela con los ataques y restricciones, se está dando una estrategia por parte de los sectores de poder y de los gobiernos, en donde se está creando una narrativa oficial, la narrativa oficial a los hechos, que es
restringir el derecho de la ciudadanía a tener otra información a través de lo que publica la prensa independiente. No habría problema, digamos, si el acceso fuera equitativo y no se utilizaran estas plataformas para atacar a la sociedad civil, a las entidades autónomas y de control o a los jueces y medios críticos a través de medias verdades o hechos retorcidos. Y un tema adicional, el último, es que los gobiernos autoritarios buscan, además de restringir nuestra labor, debilitar nuestra credibilidad, haciendo creer que somos medios fake, que pasamos fake news. Esto puede parecer menor ante el exilio y la cárcel, pero en realidad lo que quieren hacer es restar nuestra credibilidad frente a la ciudadanía. Y si la ciudadanía deja de creer en el periodismo y deja de creer que el periodismo tiene una labor social en beneficio de la democracia, se reducen cada vez más los espacios de libertad y democracia y surgen más los autoritarismos. Y finalmente, me pasé ya un minuto, pero otro minuto más, ¿qué hacer frente a esto? Uno, construir redes, un consenso cada vez mayor entre el periodismo centroamericano, eso es vital, y entre el periodismo de América Latina, con dos sentidos. Uno, unirnos para lograr publicaciones colaborativas con mayor impacto y difusión, y dos, una defensa unitaria. Bueno. Esa es una buena manera de decir, ya se le pasó el tiempo. Censura y autocensura, pero no fue Rubén, dicen, no sé, vamos a ver si sacamos otra fake news. Bueno, muy bien, construir estas redes de consenso en esos dos sentidos, publicaciones colaborativas y así como nos atacan en conjunto, en manada, defendernos en conjunto. Número dos, hacer cada vez más y mejor periodismo. Y esto pasa por capacitarnos, fortalecer nuestras capacidades y conocimientos y seguir con rigurosidad ética y profesional. Y además adaptarnos a estas nuevas plataformas y redes digitales para llegar a otras audiencias. Tres, construir una narrativa alternativa a la de los sectores de poder, pero trasladarla de forma estratégica. A veces nuestros lenguajes son tan entreverados que no logramos combatir el discurso de odio ni fortalecer nuestra credibilidad. Cuatro, pensar en una estrategia sostenida de pedagogía de las audiencias, eso que se conoce como alfabetización mediática, central en esta época de posverdad y verdades oficiosas, para reconocer las audiencias, cómo trabajar estos temas, pero también, y fundamental, ¿qué pasa cuando silencian a un periodista? No estamos defendiendo nuestro trabajo y solo nuestro derecho, estamos defendiendo el que las personas puedan recibir información que les es de calidad. Y finalmente, buscar de manera conjunta vías que nos permitan continuar haciendo nuestro trabajo para que quede claro que los periodistas y las periodistas independientes de Centroamérica no estamos dispuestos a callar, que el silencio no es nuestra opción y que la defensa del periodismo independiente lo que defiende realmente es el derecho de las y los ciudadanos a saber y a estar informados sobre hechos que les impactan. Muchas gracias.